Continuamos, ya son las 7:37. Bueno, ocurrió, muchos pensábamos que el profesor Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, iba a pasar la página, iba a mirar hacia mayo, pero no ha sido así. Y ayer hablábamos de eso aquí, uno pensaba que el profesor Fernández iba a hacer una lectura conveniente de los resultados a partir de lo que ha sido el comportamiento electoral de la Fuerza del Pueblo. Y lo recordamos aquí porque en el 2020 la Fuerza del Pueblo sacó 122,000 votos en las municipales, pero ya en junio pasó a 233,589 votos. Sacó el 5.89% de los votos emitidos. Eso se llama crecer. Pero entre ese junio del 2020 a estas municipales, la Fuerza del Pueblo obtuvo 520,000 votos, el 16%, un aumento de 400%. Entonces, esa era la lectura que incluso personalmente yo pensé que iba a ser el profesor, porque tú no tienes por qué intentar competir con el PLD que tiene 51 años. O sea, la Fuerza del Pueblo ha sido un fenómeno político partidario. Quédate ahí y con humildad, que eso sí lo hizo, decir, mira, de todas maneras, nosotros no llenamos nuestras propias expectativas, pensamos que debíamos, y la verdad que fue sorprendente que la Fuerza del Pueblo obtuviera esta cantidad de votos. Bueno, son pocos votos con relación a las expectativas que ellos se plantearon, porque hubo un momento donde se hablaba de que la Fuerza del Pueblo podía ganar las municipales, sacar más municipios que el PRM. Entonces, cuando usted queda en el fondo duplicado por su adversario más duro y cercano, que no es el PRM, sino el PLD, usted tiene un problema. Sí, pero esas son lecturas de lo que hemos hablado aquí. Las lecturas que usted podía hacer. No tome esa lectura. Tome la lectura de que la Fuerza del Pueblo es un partido en crecimiento, que en 4 años aumentó en 400% las votaciones. Y eso es mucho. En las municipales, cuando sabemos que la fortaleza de la Fuerza del Pueblo es su presidente, porque es un partido en formación todavía. Un partido en proceso de fortalecerse en los distintos municipios. Pero la verdad es que ha sido casi sorprendente esta locución de Fernández, porque se queda en el pasado. Pero yo le decía a un amigo ayer, mira, caramba, uno puede entender que un reformista, seguidor de Balaguer, un Vladimir cualquiera, se indigne por una violación a los derechos humanos. Bueno, porque hace tantos años de aquella cacería de los muchachos de la izquierda, de los 12 años, que ese reformista estaría jugando a la desmemoria, al olvido. Los señores mayores somos los que recordamos esos 12 años. Winnie y Vladimir no vivieron aquello. Entonces, de igual manera, uno puede entender eso, pero qué difícil es entender que tú ahora te quejes de que, según tú hayan ocurrido cosas, que es parte de un sistema que quien lo perfeccionó fue el PLD, del cual Leonel Fernández fue presidente hasta el 2019. Y habla de embestida incontenible. Centros de compra de cédulas en los alrededores de los colegios. Eso no les suena común a ustedes. Centros
de compras de cédulas en los alrededores de los colegios. Es inocente alguno de nuestros partidos de ese, lo que llaman el equipo de logística. Entonces, esto llama mucho la atención, porque además, en un rejuego intelectual muy forzado, responsabiliza exclusivamente al PRM de la abstención. Pues tú dices, pero ¿cómo que hay un plan? Hubo un plan para la abstención, y cuando tú buscas las razones, dice que esa estrategia, dice Fernández, consistió en la extensión de la entrega del bono navideño, del bono escolar, la adjudicación indiscriminada de tarjetas del plan Supérate. Pero resulta que eso son iniciativas de los gobiernos de Fernández y de Medina. O sea, usted está diciendo que la ampliación de los bonos es parte de un plan, pero ¿para qué? Porque hay otro elemento que llama aún más la atención. Un plan de abstención. O sea, esto se hizo, según Fernández, no para que la gente votara por el PRM, es para que no fuera a votar. Entonces, ¿de qué manera usted razona esto? Y habla, como le digo, esto de las tarjetas. ¿Qué es el plan Supérate? Eso es el plan Solidaridad, que es uno de los grandes logros que le tiene la historia guardada a una gerente política que se llama Margarita Cedeño Lizardo, que como jefa del gabinete social hizo un trabajo excelente que prácticamente todo el país le reconoce. Pero para eso fue que la pusieron, eso es lo que tenía que hacer y eso fue lo que ella hizo. Entonces, ¿cómo tú criticas la ampliación de esto? Que tiene un beneficio político, pero claro que sí, hacer las cosas bien siempre tiene un beneficio político. Y ampliar las ayudas sociales, claro que sí. Pero incluso se llega a esto de entrega de electrodomésticos, dispositivos electrónicos para la conexión con el telecable. Pero profesor, caramba, ese es un proyecto de los gobiernos del PLD que tiene que ver con digitalizar la televisión y que para que los pobres no queden enganchados en esta digitalización, hay un plan que creo que son cerca de 500,000 aparatos que se van a entregar a los más pobres en los lugares más pobres del país para que no se queden sin la señal. Pero eso es un mérito del PLD, del gobierno del PLD, de su partido hasta octubre del 2019. Ahora resulta que la entrega de esos equipos son parte de un plan ni siquiera para que la gente votara por el PRM, sino para que no fuera. Entonces tú dices, pero ¿qué está pasando? Y cito, se procuraba que los votantes de la fuerza y de la oposición no pudieran ejercer el derecho al voto. ¿Y de qué manera un gobierno, activando su política social de bonos y de todo esto que hemos dicho, puede impedirle a usted ir a votar? ¿Qué es lo que está pasando? E incluso habla de que la prueba irrefutable de esto es la abstención que hubo en las localidades, estoy citando, con mayor número de electores. Profesor, usted sabe que en los lugares más urbanos es donde puede haber mayor comprensión de la política, donde es mayor el rechazo al sistema político actual, a nuestra cultura política, donde la gente tiene más conciencia de todo esto. Eso lo sabe el profesor. La desconfianza hacia la democracia es mayor en los centros urbanos, donde hay mayor nivel, como la primera circunscripción en el distrito. Lógicamente. Entonces, son situaciones que la verdad que yo estaba buscando y digo, pero ¿qué pasó? Fernández acusa al gobierno de ser el responsable de la abstención del voto de un 53.33. Llega más lejos. Cita países donde por abstención se pueden anular unas elecciones.
Señores, el aumento de la abstención del 2020 al 24 fue 2.37. ¿Qué está pasando? El aumento fue de 2.47. Entonces uno busca y bueno, incluso hay un momento donde no admite derrota, dice que con los resultados de las elecciones municipales basados en estadísticas, el partido que resultó triunfante en las recientes elecciones fue, cito, el de los que no fueron a votar, es decir, el partido de los que se abstuvieron. Es decir, que los que se abstuvieron, todos querían votar, pertenecen a la fuerza del pueblo, a la oposición y al PLD. Entonces, en un rejuego estadístico, te dice, saco la abstención. Resulta que el PRM lo que resolvió fue, si hubiesen participado con la participación que hubo, fue el 22%. Es decir, que el PRM va a dirigir los municipios con un apoyo de un 22%. No, profesor, porque el análisis se hace a partir de los que votaron. Los que votaron no votaron y no sabremos por quién iban a votar, profesor. O sea, usted no puede decir que ese 53.33 que no votó porque está contra el gobierno. Todo lo contrario, porque como uno, y me sumo, acusó de triunfalistas a los del PRM, lo más lógico es yo soy del PRM, hay un can, mira, yo cogí para Baní a votar, yo quedarme aquí en este campo, yo voy a ganar. Entonces la verdad es que uno lamenta mucho, porque lo hablamos ayer aquí, criticando el discurso de Abel Martínez. Y como uno conoce muy bien y ha estudiado muy bien la vida política y el pensamiento político de Leonel Fernández, uno pensaba que el profesor iba a incluso aprovechar este desvarío de Abel para mirar hacia adelante, mirar hacia mayo y quedarse en lo que a él le conviene, que es decir que la fuerza del pueblo ha sido y hoy mismo es un partido exitoso en cuanto a su crecimiento. Lo que pasa es que es un partido pequeño, un partido en crecimiento, profesor. Claro, el golpe ha sido duro, pero no con relación al PRM. El golpe hacia la fuerza del pueblo ha sido que estas municipales le han demostrado que la gran estructura partidaria de la oposición es el PLD. Y uno lo advirtió aquí, es un partido que ha gobernado 20 años, sale del poder en muy mala situación, golpeado, acorralado en términos éticos, asuntos de corrupción, sí, pero hay una estructura y hay una obra de gobierno de 20 años. Entonces, la verdad que uno le ha llamado mucho la atención, pero hay que mirar hacia adelante. Quedan muchísimas cosas por definirse y a ver en qué va a terminar todo esto. Pero la verdad es que para uno ha sido sumamente sorprendente la manera en que el profesor Fernández se ha quedado en esto de las municipales y ha utilizado argumentos que la historia reciente del partido que él gobernó hasta octubre del 2019 y del cual fue presidente de 3 de sus gobiernos, pues es el mayor responsable.